En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. El reinado de Felipe II de Habsburgo es reconocido como el del mayor auge del poderío de la monarquía hispánica, pero también supuso el culmen de una serie de desencuentros entre la monarquía y el reino de Aragón que se había iniciado tiempo atrás. Una escalada que, a lo largo de más de 4 décadas, provocó desencuentros que acabaron en derramamiento de sangre, en el uso de los tercios y en el cambio de los fueros por parte de un monarca al que nunca cuadraron las peculiaridades políticas y legales de Aragón en su visión del imperio. ¿Cómo se desarrolló esa relación? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te invito a acompañarnos a conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. Llegamos al cuarto episodio de Villanos de Aragón y casi al ecuador de esta nueva serie que realizamos desde Historia de Aragón para tratar la figura de un viejo conocido como es el rey Felipe I de Habsburgo, más conocido como Felipe II en Castilla. Felipe I en Aragón, evidentemente. Y es que, bueno, los oyentes más veteranos ya sabéis que nos gusta hacer esa diferenciación en los numerales de algunos de los monarcas para mostrar con ese pequeño ejemplo la gran complejidad que supuso la composición de la monarquía hispánica, ¿no? Ese gran imperio, también conocido como el Imperio Español, fruto de las políticas de diplomacia, alianzas y matrimonios que tejieron Fernando e Isabel, los reyes católicos, y que dieron paso a esa dinastía de los Austrias que acumularon en su corona una multitud de estados, todos con sus peculiaridades, instituciones propias, leyendas, leyes, monedas, lenguas y tradiciones que en muchas ocasiones, como le ocurrió a Aragón, pues no supieron bien cómo encajar del todo, ¿no? Y Felipe II fue precisamente por todo el poder que llegó a atesorar a lo largo de sus más de 4 décadas de reinado, quien más problemas tuvo con esas peculiaridades de la corona de Aragón y más concretamente en el caso que nos toca a nosotros, pues con el reino aragonés. Para ver los puntos más importantes sobre este tema, pues me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, hoy toca hablar de Felipe el Tirano. Como Bueno, a ver. Eso, así le gustaba llamarlo a nuestro profesor de Historia Moderna Colas de la carrera, Gregorio Colas La Torre, que le mandamos un saludo, que nos decía, Felipe I el Tirano. Bueno, a ver, yo qué sé. Sí. Es un rey que da para todo, que tiene sus luces y sus sombras. Hoy, como estamos en Villanos de Aragón, pues nos vamos a dedicar a sus sombras con respecto a Aragón, evidentemente. Aragón porque no es que le hiciera mucho bien, precisamente. También Aragón le hizo mucho la puñeta a él, pero bueno, se hicieron mutuamente la puñeta, pero al final Aragón fue la que tomó, lo que salió mal parada, ¿no? Ya como Aragón vamos a ver. Tenía razón, estaba cumpliendo sus leyes, Sergio. Bueno, a ver. Como ya hemos dicho en anteriores programas, no es cuestión de demonizar a nadie, además es el caso, en el caso de un rey peculiar en cuanto a la valoración que se suele hacer de él como monarca, ¿no? Pero como este programa, como decimos, va sobre algunas de esas figuras históricas que fueron dañinos por un motivo u otro a los intereses de Aragón, Felipe II tenía que estar entre los protagonistas de esta primera temporada, de aquí de Villanos Aragón. También, y para ser justos, lo cierto es que algunos de los desencuentros que llevaron al enfrentamiento a Aragón y al monarca tuvieron su origen mucho tiempo antes del reinado de Felipe II, o sea que al final algunos de ellos los creó y otros se los comió o los empeoró, pero no tenían su origen con él, ¿no? Y como siempre, pues tratamos de hacer, nos vamos atrás en el tiempo para ir explicando todo este proceso paso a paso para poder comprenderlo en toda su magnitud y complejidad, que ya avanzamos, que es bastante la complejidad, aunque lo vamos a explicar, esperemos que muy bien, ¿no? Vamos a intentarlo. Y bueno, pues este inicio de esta historia pues nos lleva un poquito, incluso bastante más atrás, ¿no? En el tiempo, y la iniciamos incluso en el año 1412, es decir, que nos vamos hasta el compromiso de Caspe. Eso es, porque ese año es clave en muchos sentidos en el devenir histórico del conjunto de la corona de Aragón. O sea, este hecho, ¿no? El compromiso de Caspe, pues es conocido por todos, pero lo incluimos como el punto de arranque que en realidad pues sucede 2 años antes, cuando el rey Martín el Humano fallece sin herederos legítimos, porque herederos sí que tenía, pero no legítimos, ¿no? Entonces, tras 2 años de interregno y con la sombra de la guerra civil sobrevolando a la corona, porque no había heredero,
pues en 1412, y más concretamente en Alcañiz, se establecen las reglas por las cuales pues será elegido en el compromiso de Caspe uno de los 5 hombres que presentaron su candidatura al trono en virtud pues de sus lazos de sangre con la Casa de Aragón. Y entonces, bueno, en realidad hicimos 5, pero hubo hasta 6 personas, Sí. porque uno de los 5 candidatos en el proceso falleció antes del compromiso y entonces pues lo sustituyó un familiar suyo. Sí, al final eso. En total hubo hasta 6 pretendientes, pero realmente en el compromiso en sí mismo pues hubo 5. Las candidaturas que los compromisarios tuvieron que analizar una a una y decir, bueno, pues a ver a quién elegimos como el nuevo monarca. Al final, el caso es que pues a mediados de 1412 y tras muchas deliberaciones en Caspe, pues los 9 compromisarios anunciaron que el elegido era Fernando de Trastámara, que era un castellano, hijo del rey Juan I de Castilla. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que llegaba una nueva dinastía que no estaba acostumbrada a los fueros y privilegios desarrollados durante siglos en la corona de Aragón, que tenía el reino de Aragón, pero que también tenía pues el reino de Valencia, el Principado de Cataluña, etcétera, y que controlaban en cierta medida pues el poder del rey y de turno en beneficio de los estamentos privilegiados. Fundamentalmente. Esa es una buena puntualización, porque siempre decimos que tampoco hay que pensar eso. Es que igual somos un poco pesados, pero que es verdad, porque a veces parece que se toma como que la corona de Aragón y esos fueros, sus diferentes territorios, era una especie de Atenas democrática como la antigua clásica, y eran privilegios, desde luego. Era algo muy moderno para su época en el conjunto europeo, por supuesto que sí. Está dentro de los inicios también del parlamentarismo representativo, pero siempre representativo de esos estamentos privilegiados, es decir, de una minoría de la población total, que eran los que realmente tenían esa serie de privilegios y que luchaban por mantenerlos, incluso por aumentarlos. De todas formas, si lo comparamos con la actualidad, pues era lo más avanzado de su época, ¿no? Por ejemplo, las mujeres podían presentar quejas representadas por un varón, ¿no? De los que iban a las cortes, pero podían presentar quejas, ¿no? Los greuges, ¿no? En las cortes. Los greuges, los agravios, ¿no? Por ejemplo, o existía la presunción de inocencia, ¿no? O sea, bueno, son cosas pues insólitas, ¿no? En la Europa del momento. Desde luego poco comunes, muy poco comunes, eso es, y eso también hay que valorarlo, ¿no? Hay que valorar mucho estas situaciones. Y bueno, el caso es que, bueno, esta situación, estas peculiaridades, como decía Santiago, de ese encaje de la legalidad de los diferentes estados de la Corona de Aragón, además es que ya sabemos de la Corona de Aragón, y no es que fuera un conjunto unitario tampoco, porque dentro de la propia Corona de Aragón estaban los diferentes estados con sus propias peculiaridades. O sea, que para un monarca, de la visión que tenían los Trastámara, o sobre todo luego los Austria, los Habsburgo, es que era algo muy complicado de encajar dentro de ese enorme conjunto que acabará siendo ese imperio español o monarquía hispánica, ¿no? Como se le conoce también historiográficamente. Y esa situación no fue precisamente fácil de encajar por esta nueva dinastía y provocó no pocos tiranteces que se fueron enconando durante los casi 3 siglos siguientes. Aquí aunamos a esos Trastámara y luego a la Casa de Habsburgo, ¿no? O sea, desde que se produce ese compromiso de Caspe en 1412 hasta el término del periodo austriaco, ¿no? Austracista en 1700, con la muerte de Carlos II el Hechizado. Claro, entonces, bueno, si volvemos atrás en el tiempo, o sea, poco después de ese compromiso de Caspe, bueno, poco después de ese compromiso de Caspe, a lo largo de ese siglo XV, sí. Sí, a mitad del siglo XV, pues claro, llegarán 2 monarcas que también tuvieron problemas en ese sentido, ¿no? Que van a ser Juan II el Grande y su hijo Fernando II el Católico, ¿no? De esta nueva dinastía de los Trastámara. O sea, el primero tuvo que afrontar incluso una guerra civil en parte del Principado de Cataluña, hasta el punto de que en cierto momento por las instituciones catalanas le prohibieron entrar en su territorio sin su permiso. Que vaya tela, o sea, que llegar a ese nivel, imaginaos la que se tuvo que armar, porque claro, ¿de qué le acusaban, Santiago, a Juan II el Grande? Pues entre otras cosas le acusaban de querer gobernar de forma autoritaria. Claro, de gobernar de forma autoritaria como gobernaban sus parientes en Castilla. No, es que él, de hecho, él había nacido en Castilla. Es que él había nacido en Castilla. Luego se convierte en rey consorte de Navarra, después acaba heredando el trono de Aragón porque su hermano Alfonso V el Magnánimo no tiene descendencia legítima y es el Juan II el heredero, pero al final pues él también había nacido en territorio castellano y es lo que había conocido en buena medida. Es que no estaban para nada acostumbrados a estas cosas, ni querían acostumbrarse, vamos, viniendo de Castilla donde podían gobernar como les diera la gana, ¿no? Entonces, bueno, similar fue el caso de Fernando el Católico, aunque este consiguió pues desarrollar con mayor éxito pues una forma de gobernar más autoritaria y de hacer crecer el poder de la monarquía, ¿no? Especialmente en Castilla,
con su matrimonio con Isabel I. Introdujo en Aragón, de hecho, un nuevo modelo del Tribunal de la Inquisición que estaba directamente controlado por la corona y que acabaría siendo utilizado en muchas ocasiones pues como medio para saltarse los fueros aragoneses, como veremos adelante. O sea, que hay algún súbdito que le tienen manía por la razón que sea, que quieren acabar con él o cargárselo o lo que sea, y le protegen los fueros aragoneses, no pasa nada. La Inquisición lo acusa de hereje. La Inquisición, que está controlada por la corona, lo acusa de hereje. O de homosexual, o de lo que fuera, o de brujería. Es el caso de, luego lo mencionaremos también, el famoso caso de Antonio Pérez, con la época de Felipe II, que es uno de los protagonistas de su reinado, ¿no? De ese exsecretario del rey, que como se acogía al privilegio de manifestación aragonés, pues bueno, pues al final, para intentar echarle el guante, el Felipe II pues hace que la Inquisición le acuse de otras cosas para saltarse así los fueros, ¿no? Para que interviniera la Inquisición. Claro, porque esta Inquisición que implanta Fernando el Católico está por encima de los fueros, está por encima de las leyes, ¿no? Entonces, bueno, puede hacer lo que le dé... No, a ver, no es que estuvieran por encima de los fueros, es que, claro, se encargaba de la fe religiosa, ¿no? Y claro, dices, yo no te estoy acusando por robar, es decir, algo, o por haber asesinado a alguien, no, te estoy acusando porque eres un hereje, tal. Claro, y ahí realmente el tribunal que interviene es el religioso, el tribunal inquisitorial, realmente, que luego es el que lleva al civil, evidentemente, pero para relajar, como se solía decir. Sí, pero claro, es la forma de sortear, al fin y al cabo. Pero en la práctica es como si estuvieran por encima de los fueros y las leyes, porque si tú tenías un problema sí, evidentemente, o con alguien asociado a la Inquisición o algo, y le querías acusar de un robo, lo que fuera, él te acusaba de hereje y ya está. Y ya Santas Pascuas. Y se acabó. Uy, que le debo mucho dinero a este señor y no puedo pagarle, bueno, no puedo o no quiero pagarle, pues no le he visto nunca comer cerdo, igual es judío, aunque vaya de cristiano o cosas así, ¿no? Claro. En fin. Entonces, bueno, y además había pues muchos familiares, ¿no? Trabajando al servicio de la Inquisición de forma secreta. Cuando hablamos de familiares, hablamos de gente que trabajaba, o sea, se les llamaba así para la Inquisición, ¿no? Los familiares de la Inquisición. Sí, que eran los informantes, digamos. Eso es. Y tenían ciertos privilegios. Sí, bueno, era algo muy polémico, ¿no? Este tipo de Inquisición, ¿no? Y menoscababa mucho ese foralismo aragonés por esto, ¿no? También fue Fernando el Católico quien comenzó uno de los enfrentamientos que más irritación causó en el Reino de Aragón y sus estamentos privilegiados e instituciones, que fue el pleito del virrey extranjero. Y es que, bueno, legalmente, según los fueros, y siguiendo ese derecho aragonés, no podía darse cargos en Aragón a gente que no fuera aragonesa. Pero Fernando fue el primero en hacerlo. Y en este caso era un conde catalán, es decir, que dentro de la Corona de Aragón, un aragonés en Cataluña era extranjero, un aragonés en Valencia era extranjero, y un catalán y un valenciano en Aragón eran extranjeros. Y ya no digamos un castellano, por ejemplo, ¿no? Como veremos más adelante. Todavía, claro. Es decir, que tenías que ser oriundo del Reino de Aragón, según esos fueros, para ocupar un cargo de importancia en la administración del reino, ¿no? O de gobernanza, o lo que fuera. Y aquí Fernando el Católico se hace el longuis y lo incumple cuando empieza a nombrar esos virreyes al estar más presente en Castilla, por su matrimonio con Isabel la Católica, estuvo mucho más presente ahí. Acaba nombrando diferentes cargos que hacían como su representación, los virreyes, ¿no? Virrey de Aragón, de Valencia. O sea, harían el papel de delegados delegados del gobierno, como se dice ahora, ¿no? De la delegación del gobierno, algo parecido, pero con mucho más poder que le tienen las delegaciones, ¿no? En la actualidad. Y claro, uno de los que nombra era de origen catalán y claro, se arma la de San Quintín. Claro, en ese momento. O sea, el que nombra para Aragón es catalán. Sí, ¿no? y es algo que se irán repitiendo y sobre todo ya en época de Felipe II, como veremos más adelante. Claro, entonces, bueno, pues a la muerte de Fernando el Católico en enero de 1516, pues sus dominios fueron heredados por su nieto Carlos de Habsburgo, aunque hay que recordar que su hija Juana, pues a la que la habían declarado demente y encerrado en Tordesillas, pues fue también la reina titular en Aragón y Castilla hasta el mismo día de su muerte en el año 1555. No vamos a entrar en todas las peripecias familiares y líos que hubo hasta esa herencia de Carlos de Habsburgo, ¿no? El caso es que, bueno, muere Fernando el Católico y hereda tanto, pues, todos territorios hispanos, ¿no? Salvo Portugal, los hereda Carlos de Habsburgo, ¿no? Y entonces, claro, con el emperador Carlos V, pues todavía se mantuvo cierta afición, al menos pues con las Cortes del Reino de Aragón, convocadas en 7 ocasiones, todas en Monzón, excepto las primeras, que se hicieron en 1518
para reconocerle Sí. como rey. Más o menos ¿no? Carlos V estuvo en la media de convocatorias de cortes que estaban en los monarcas, ¿no? 7 es un número pues bastante parejo. Sí, que está bien. Claro, porque a ver, salvo Pedro IV el Ceremonioso y Jaime I Conquistador, cuyos reinados son larguísimos, que estamos hablando de más de medio siglo en ambos casos, y que las convocatorias de corte estamos hablando que son, no sé, rondan las 15, 16 o 17, o por ahí irá la cosa. Pues bueno, 7 en un reinado estaba bien, en el caso de Carlos V. Pero claro, ¿qué ocurre a partir de ahí? A partir de Carlos V. Pues que esa pérdida de peso e importancia de la corona de Aragón en el conjunto de la monarquía hispánica, claro, hay que entender que están en el resto de territorios europeos, pues están los territorios americanos también, bueno, pues es que acaban siendo territorios sin importancia, ¿no? Para ese gran imperio. Sin importancia, o al menos con importancia leve con respecto a todo el conjunto, Eso evidentemente. es, especialmente dentro de esa corona de Aragón, pues el reino de Aragón, ¿no? O sea, pues esto se notó, pues cuando más, en el siglo y medio siguiente, pues durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV y Carlos II, se convocaron solo 8 veces las Cortes del Reino Aragonés. Es decir, 8 veces en 144 años. En siglo y medio. O sea, 7 solo en el reinado de Carlos V y 8 en los 144 años siguientes. Vamos, que pasaban de Aragón completamente. Vamos, olímpicamente, de hecho. Eso es. ¿No? Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues los de la corona aragonesa eran territorios diversos que no aportaron tanto como Castilla a esas políticas imperiales de los Austrias, aunque tampoco gozaron pues de los beneficios de estas. Había muy poquitos aragoneses, valencianos o catalanes ocupando cargos de importancia en esos vastos dominios de la monarquía hispánica, ¿no? Exactamente. Muy Incluso poquitos. o incluso en la corte en Castilla. Eso es, la mayoría eran pues castellanos, ¿no? Bueno, tenían que... Esto es así porque los reyes pues tenían que convocar cortes en Aragón, Cataluña y Valencia y solucionar los creujes o agravios que les presentaban los diferentes estamentos pues cada vez que se convocaban cortes, a cambio pues de que luego estos brazos en las cortes pues les concederán a la monarquía los servicios económicos que ésta pedía normalmente para sufragar gastos militares, aunque no siempre. Ya. Entonces, como esto era un engorro, pues no convocaban esas cortes porque querían gobernar de manera absoluta, y como no convocaban esas cortes, pues no se hacían con ese dinero y con esos hombres que querían para sus empresas militares. Aún así, a veces sí que se pedían esos dineros incluso fuera de las cortes, por eso también hay quejas. Claro. Y bueno, al final era la naturaleza de ese sistema político basado en el pactismo aragonés, que era pues una cuestión de pactos, ¿no? En el que no te doy esto porque seas el rey, no te lo doy porque yo te he presentado una serie de agravios, tú me los has solucionado y entonces yo accedo a pagarte ese dinero. O si no accedes, pues yo no te pago ese dinero, te pago menos incluso. Sí, la fórmula era, o sea, se resumía en do ut des. Que el latinajo significa doy para que des. Exactamente. Pactismo puro y duro, ¿no? En resumen, todo este epifostio era demasiado quebradero de cabeza para lo que se recibía a cambio, ¿no? No era... Para los reyes, sí. Para los monarcas dentro de su política, es decir, es que no... Bueno, si tuviera que pasar por esto, pero consiguiera una gran cantidad de dinero, pero tampoco podían pagar tantísimo dinero, ¿no? Estos diferentes territorios de la corona de Aragón, ¿no? Claro, no tenían el potencial demográfico y económico de Castilla. Exactamente. Y eso que Castilla tampoco es que fuera muy boyante, para ser un territorio bastante más grande, ¿no? Pero para exprimirlos tanto, claro. Eso es. Y bueno, a ver, Felipe de Habsburgo, que será Felipe II, pues que es el protagonista de este cuarto episodio de Los Villanos de Aragón, pues comenzó ya a tener responsabilidad de gobierno desde muy joven, ¿no? Que le fue delegando su padre Carlos V pues diferentes responsabilidades, y ya llegó a presidir todavía como príncipe, en calidad de príncipe, las Cortes aragonesas, ¿no? En este caso fueron Cortes Generales de toda la corona de Aragón, ¿no? Que se unían las Cortes de Aragón del Principado de Cataluña y de Valencia en un mismo lugar, pero en una misma localidad, mejor dicho, y cada una de esas cortes pues se reunían en edificios diferentes, o sea, iban por separado, no es que fuera todo general, pero al menos luego el rey se evitaba así, primero voy a Aragón, cuando termino me voy a aguantar esta movida a Barcelona, cuando acabe esta movida me voy a aguantarlo a Valencia, que era, al final te pegabas, como cada una de esas cortes a veces solían durar meses, podías pegar así, y por eso se hacían muchas veces cortes generales, que en este caso las primeras que presidió Felipe de Habsburgo, todavía como príncipe heredero, pues se celebraron en la localidad ostense de Monzón entre los años 1552 y 1553. Sí. De todas formas, las cortes generales eran mucho menos habituales, ¿no? Que las
cortes específicas de cada reino, ¿no? O sea, en la Edad había- Media no, pero ahora ya con época de los Habsburgos sí. ya empieza a haber más. De hecho, con Felipe, con los Austrias, a partir de Carlos V, casi todas son generales. No, en las 3 que convoca Felipe II, de hecho, en su reinado, solo una fueron privativas, las de Tarazona, que luego hablaremos en 1592, y lo hizo para lo del tema de la rebelión de Aragón, si no, no las hubiera convocado nunca. Pero si no, solían ser generales con los Habsburgo. Bueno, el caso es que después de estas cortes, ¿no? que celebró, siendo todavía príncipe, que todavía no era rey, pues quizás ahí tuvo pesadillas, ¿no? Con lo que suponían, ya que pues tardaría mucho, una vez llegado al trono, en convocar unas nuevas. Se despertaba a veces en mitad de la noche sudoroso. ¡Ay, qué te pasa! ¿Qué te pasa, Felipe? He soñado con que estaba en las Cortes de Aragón. Igual fue una cosa así, ¿no? Pero bueno, porque claro, esas Cortes que presidió como príncipe, hemos dicho 1552-1553, ahí en Monzón, ¿no? En enero de 1556, unos poquitos años más tarde, su padre, el emperador Carlos V, ya sabemos que abdica de todos sus dominios para retirarse al monasterio extremeño de Yuste. Y bueno, Felipe II se convertiría en rey, ¿no? Ya en Felipe II, ¿no? Y el ya rey Felipe, pues claro, es que a partir de 1556 no convoca las Cortes de Aragón hasta 8 años después. Esto no había ocurrido nunca. Esto era lo nunca visto, porque una de las primeras cosas que hacían los reyes de Aragón al heredar el trono, al ser reyes, era convocar cortes. Claro, Una de las primeras era cosas que Aragón, se a hacía. Barcelona, a Valencia, para ir siendo jurados como reyes, jurar sus fueros y convocar cortes y conseguir los primeros servicios económicos, ¿no? Eso es. Era la tradición, era lo que se llevaba haciendo siglos, ¿no? Pues se pegó 8 años sin hacerlo. Claro, es que incluso su padre Carlos V era que el monarca, ¿no? Llegó a convocar esas cortes, pues para en cada territorio para jurar los fueros, ser reconocido como rey o conde. Es verdad que Carlos V va a Zaragoza, luego a Barcelona, y cuando va a ir a Valencia se entera de que ha sido elegido como emperador y se marcha a Quisgrán para ser coronado, y a Valencia no va, lo que provoca un gran descontento en el reino de Valencia, ¿no? Pues precisamente por eso. De aquí Felipe II se pega 8 años sin convocar cortes, con lo que, o sea, camino de una década. Y pues eso, imagínate el descontento que eso provocó acumulado cada año. Y este hombre que no viene, y que no viene, y ya han pasado tantos años y que no viene. Este nos toma por el pitor sereno, ¿no? Los tenía cuadrados, ¿eh? Otra cosa no, pero la nobleza aragonesa es que hay que reconocer que era extremadamente orgullosa, tanto de sí misma como de las tradiciones y la foralidad del reino, ¿no? Y eso se ve ya incluso en esa famosa fórmula de juramento que dice lo de nos, que somos tanto como vos y juntos más que vos, os hacemos rey y señor si juráis defender nuestros fueros y libertades. Y si no, no, que te quede clarico. Bueno, eso es un añadido mío, ¿no? Lo de que te quede clarico, como ya sabéis, ¿no? Pero Esto es que para la época es algo completamente es revolucionario. el espíritu de ese juramento, de esa foralidad, en plan, a ver, cuidadico, que si no, pues imagínate, pues este señor se pegó 8 años sin venir. Es que aquí se adelantaron siglos a lo que, bueno, pues a lo que dijo John Locke en Inglaterra, ¿no? O sea, sé que el pueblo pues tiene derecho a destituir al gobernante cuando pues bueno, no gobierna según los intereses del pueblo. Cuando se comporta, o bueno, al menos en este caso de los privilegiados, no era del pueblo, no en el Sí. caso de Aragón y de la corona aragonesa, pero sí que, Ya que me se estoy comporta. me estoy refiriendo a lo que decía Sí, John sí. Locke, ¿no? Que es un adelanto. Pero Un que, adelanto a esto, varios siglos. si se comportaba de forma tiránica con respecto a los estamentos privilegiados, tenían derecho a destituir a derrocar a un rey, ¿no? Sí, sí. Y es que todo esto era algo que venía desde hacía mucho tiempo, incluso desde antes de los Austrias y los Trastámara, ¿no? También hubo enfrentamientos antes, evidentemente, no es que antes de que llegaran estas dos dinastías a partir del compromiso de Caspe todo fuera un remanso de paz, una tranquilidad, un vergel paradisíaco, no. Ni muchísimo menos, ¿no? Hubo enfrentamientos antes muy fuertes, incluso guerras civiles, especialmente entre los siglos XIII y XIV. Y al amparo de estas luchas de poder se fueron creando pues muchos de esos mitos fundacionales del reino aragonés, que se fueron ya consolidando en los siglos XV y XVI con respecto a este proceso de crecimiento del autoritarismo, ¿no? De lo que es la monarquía con respecto al reino, ¿no? Ahí están en ese sentido leyendas como las del árbol de Sobrarbe y sus fueros, ¿verdad? Sí, ¿no? Que aseguraban pues que antes de coronar al primer rey, pues se crearon los fueros para que el monarca los jurara, incluyendo cláusulas pues según las cuales pues podía ser destronado si iba contra esos privilegios. O sea, es decir, aquí la monarquía estaba sometida a las leyes, ¿no? Uh-huh. O sea, es una historia
que se resume con la frase de en Aragón antes fueron leyes que reyes. O sea, sí, hubo antes leyes que reyes. Que esto es una mitificación, es una leyenda que se crea siglos Sí. después, lo el mítico reino de Sobrarbe, los fueros de Sobrarbe, pero aún así son historias que se crean en estos últimos siglos, en los que estamos hablando y un poquito antes, que precisamente pues están ahí mostrando, pues de hecho, ese tema de la glorificación del sistema político aragonés, de los fueros, etcétera. Sí, o sea, se viene a decir estos mitos dos cosas. O sea, la primera es, ojo, un respeto a nosotros que, bueno, pues Asturias tiene lo de Covadonga y demás, pero nosotros tenemos el árbol de Sobrarbe, que somos ya viejos también Exactamente. en esto. O sea, un respetico. Y lo segundo es que aquí hubo antes leyes que reyes. O sea, tú vale que seas rey, pero aquí acatar las leyes aragonesas. Cuidadín, chavalín. Exactamente. Sí. Y claro, también se va desarrollando durante esa época, durante la plena Edad Media, ¿no? La importante institución de la Corte de Justicia Mayor, ¿no? La Justicia de Aragón, ¿no? Del Reino de Aragón. Claro, si lo unes todo esto que estamos hablando, se ve un conjunto de fueros, costumbres, leyendas y tradiciones en las que los estamentos e instituciones aragoneses se enrocan frente al cada vez mayor poder de la monarquía en ese proceso de transición que supone el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Y es que, de hecho, esta última etapa histórica, la de la Edad Moderna, se caracteriza precisamente por el fortalecimiento del poder de las monarquías europeas, ¿no? Del absolutismo como modelo de gobierno y por el fin, al menos en líneas generales, de esas tradicionales luchas entre los reyes y la nobleza, ¿no? Esos periodos en los que iban luchando los nobles y la monarquía por aumentar sus cuotas de poder, etcétera, y había incluso guerras. La Edad Moderna, más o menos, aunque habrá ciertas reminiscencias, pero acaba por terminar porque la monarquía se impone como poder absolutista, ¿no? En los diferentes reinos. Sí, pues en ese contexto, claro, os podéis imaginar pues que el caso aragonés con sus privilegios era un ejemplo peculiar en el conjunto europeo, al igual que el resto de estados de la Corona de Aragón, y es algo que los austrias pues intentarán sortear a pesar de las dificultades que entrañaba, ¿no? Ahí está como ejemplo pues que varios años después del reinado de Felipe II, pues tenemos ese memorial secreto que escribió el conde duque de Olivares al rey Felipe III de Aragón, Felipe IV en Castilla, en el que le recomendaba pues imponer en la corona aragonesa las formas de gobierno y leyes de Castilla, con lo cual se convertiría sin ningún tipo de duda en el monarca más poderoso de Europa. Claro, es que ahí se queda todo eso, ¿no? Claro, y esta que acabas de comentar es una teoría política que cristaliza en papel en dicho memorial y que en buena medida realmente ese memorial es fruto de algunos de los sucesos que fueron ocurriendo anteriormente durante el siglo XVI y en especial en época del reinado de Felipe II. Claro, o sea, pues bueno, como hemos comentado hace un rato, las relaciones entre Felipe II y Aragón pues no empezaron muy bien precisamente por esos 8 años de retraso en convocar las Cortes, con la consiguiente pues acumulación de greuges o agravios que hubo y ese sentimiento de desprecio y poca importancia pues que se acaba generando, ¿no? Yo creo que es incluso lo segundo lo más importante de todo, Sí. ¿no? El sentirse minusvalorado, sobre todo estos, que es el duque de Villahermosa, el conde de Aranda, no sé qué tal. Oye, que nos toma por el pito sereno, que nosotros somos de la altísima nobleza. Somos grandes de España, ¿no? A ver, porque, no sé, con los Chinchón o los Pacheco o les haces tanto caso y a nosotros pues nos tienes aquí olvidados, ¿no? Bueno, entonces, pues a esto pues se le fueron añadiendo otros problemas, ¿no? Pues que fueron creando una bola de nieve pues cada vez más grande y que terminó pues por estallar en varios conflictos armados en territorio aragonés, siendo el más conocido el ocurrido en 1591. Exactamente, pero esto es un largo proceso al final. Sí. Porque el primer desencuentro es la reapertura del pleito del virrey extranjero que hablábamos antes, ¿no? Cuando en el año 1553 el todavía príncipe Felipe, todavía no era rey como hemos dicho antes, nombra como virrey de Aragón a un castellano, a Diego Hurtado de Mendoza. Claro, esto es denunciado en esa época como un contrafuero, ya que iba en contra de las leyes aragonesas. Ya, pues ahí vamos creando ese caldo de cultivo poco a poco, ¿no? E igualmente, esto se repitió décadas más tarde. Por ejemplo, en el año 1588, es decir, ya bien avanzado su reinado, otorgó Felipe II el cargo de virrey de Aragón a otro castellano, al marqués de Almenara, para sustituir precisamente al conde de Sástago. Y eso se produjo en los años inmediatos precisamente a la rebelión aragonesa, porque eso se hace en 1588 y la rebelión es en el 91. Claro, esto seguro que fue una de las cuestiones
más graves, ¿no? Y que fueron preparando el terreno para esa rebelión aragonesa, para que de repente apareciera la gotita que colmó el vaso, que fue Antonio Pérez. Porque Claro, fue es eso, la gota que colmó el vaso. Es que era un chulo de marca, ¿no? O sea, es que era en plan, ¿no queréis taza? Pues taza. Mira, que os habéis quejado porque Claro. nombra un virrey extranjero. No. Pues ahora, cuando toca sustituirlo y reemplazarlo, pues nombro a otro también. No, a ver, había habido por medio que- al conde de hasta ahora aragonés, había habido por medio, o sea, no es que fue uno castellano, después otro castellano, no, pero se vuelve a repetir después de los problemas que le había causado. Pero claro, aquí cabe hacerse una pregunta, ¿no? Porque esto el rey Felipe II lo hacía por hacer la puñeta directamente, ¿o por qué lo hacía? ¿Qué razones tenía él para hacerlo? Pues a ver, evidentemente, pues lo hacía para aumentar la influencia de la monarquía en Aragón, sabiendo que el virrey, si no era aragonés, pues atendría más a los intereses marcados por el rey, ¿no? O sea, no le pondría pues reparos de foralidad como le podría pues poner a lo mejor un virrey aragonés, ¿no? O sea, la excusa que puso Felipe fue precisamente el intentar apaciguar los ánimos entre los diferentes bandos y círculos de poder, pues decía que decantarse por cualquiera de los nobles aragoneses dándoles dicho puesto, pues era lo mismo que apoyar al bando al que éste perteneciera, provocando el descontento del resto de nobles y alimentando pues posibles luchas internas. Que es verdad que podría llegar un poquito de lejanamente a comprarse en cierta medida esta excusa, porque es una excusa al fin y al cabo. Pero bueno, dices... Es un pretexto. Evidentemente, pues como todo política, y además en esa época, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo que hizo, al final, pues intentando supuestamente evitar eso, es que al final lo que hizo fue aunar a buena parte de los nobles en el denominado bando foralista, ¿no? Que reclamaba ese respeto y cumplimiento de sus leyes y, por supuesto, de sus privilegios ancestrales, ¿no? Y bueno, seguimos con más sucesos, más allá de la no convocatoria de Cortes durante muchos años, el pleito del virrey extranjero, y otro de los sucesos que provocaron una gran inestabilidad en el Reino de Aragón fue el de la Guerra de la Ribagorza. Sobre esto, de hecho, ya estuvimos hablando en el segundo episodio de este programa de Villanos de Aragón, que dedicamos, si os acordáis, a la figura del inefable, por llamarlo de alguna manera, Lupercio Latras, porque a este señor no se le puede describir de otra manera más que inefable, ¿no? Y que estuvo metido por medio, de hecho, en esta guerra de la Ribagorza. Y de hecho, si no has escuchado este programa o lo quieres recordar, pues se puede escuchar, ya sabéis, cuando queráis, lo podéis escuchar en formato podcast y lo encontraréis en aragonradio.es o en historiaaragón.com, ¿no? Ojo, inefable, pero a la vez entrañable, ¿eh? Bueno, a mí no me habría gustado encontrármelo, sinceramente. Pero ¿Qué te voy a contar? Como mínimo no haber sido su enemigo, como ya dije en ese Pero es programa. divertido, es un personaje divertido. Sí, tiene puntos. Visto 500 años después, sí. Sí. O casi 500 años después, es divertido, sí. Vale. Como ya dijimos, pues por volver a aterrizar a lo que pasa en la Ribagorza, ¿no? Pues la situación fronteriza con Francia del condado de Ribagorza fue muy importante en el devenir de los acontecimientos, ¿no? Influyeron mucho, ¿no? Ya en el año 1554 pues hubo un levantamiento de los vasallos de Ribagorza contra el gobierno del conde de Ribagorza, Martín de Gurría y Aragón, que pues tuvo que sofocar por la fuerza de las armas. Entonces aquí la monarquía quiso aprovechar la situación para revocar el feudo y recuperarlo en favor suyo, para quedarse el condado de Ribagorza, la monarquía, ¿no? Ujú. Pero el conde lo que hace es apelar al justicia de Aragón y este le dio la razón. Entonces, el interés por hacerse con su propiedad por parte de Felipe II radicaba, pues como decimos, en esa situación de frontera con Francia, que era a la postre pues la mayor potencia enemiga de la monarquía hispánica junto al Imperio Otomano. Claro, le interesaba tener el control directo de ese territorio fronterizo. Claro. El caso es que, ante la decisión del justicia de Aragón, que daba la razón al conde, el rey pues tuvo que esperar para conseguir su dominio directo, ¿no?, de este condado, aunque pues siempre manteniéndose muy atento a lo que ocurría en el territorio. De hecho, las rebeliones en la Ribagorza contra sus condes se fueron reproduciendo a lo largo del reinado de Felipe II, el cual lo que hace es azuzar bajo mano a los vasallos del conde ribagorzano para que la situación pues se fuera de madre y poder así intervenir, ¿no? Entonces, el conflicto pues se convirtió en una verdadera guerra civil en la década de 1580 entre los vasallos ribagorzanos partidarios del conde y los vasallos partidarios del rey, ¿no? Y esto pues se estabilizó, como podéis imaginar, al reino aragonés, ¿no?, enormemente. Claro. Mientras todo esto se producía, en el norte del reino, pues en la corte de Madrid, pues acabó cayendo en desgracia el secretario del monarca, Antonio Pérez, quien se había metido en 1000 tejemanejes, entre los cuales pues se le acusaba de vender secretos de Estado a los enemigos de la monarquía hispánica o de emponzoñar las relaciones entre el rey y su hermanastro, Juan de Austria, acusándole pues de estar confabulado para rebelarse
y hacerse coronar en Flandes, ¿no? Sí, este Juan de Austria, el vencedor de Lepanto, de la Guerra de las Alpujarras, que en esa época estaba gobernando, de hecho, Flandes en nombre de su hermano, es que llegó incluso al punto de persuadir Antonio Pérez a Felipe II de la conveniencia de asesinar al secretario de Juan de Austria, es decir, de Juan de Escobedo. O sea, finalmente Antonio Pérez acabó encarcelado, aunque todavía siguió varios años como secretario del rey. Algunos dicen que por tenerle el monarca controlado, o más o menos controlado, debido a los secretos que conocía del rey. O sea, en plan, como suelte prenda, que vale, que soy el rey, pero aquí se puede armar una escandalera tremenda, ¿no? A ver, probablemente nunca sepamos toda la verdad del caso Antonio Pérez, dada toda la leyenda negra que envuelve a todo este asunto, ¿no? Pero bueno, mientras están ocurriendo esas cositas en Aragón, eso está ocurriendo en Madrid y al final todo acabará convergiendo en 1591, como ya sabemos, ¿no? Así que de momento dejamos a Antonio Pérez con los muchos problemas que se le avecinaban y regresamos a un Aragón donde se abrieron nuevos conflictos, pero esta vez en el sur del reino. Nos vamos de la Ribagorza a Teruel y Albarracín y a sus comunidades de aldeas que gobernaban ambas, ¿no? Y estos es que fueron unos sucesos tremendos que a la vez son muy poco conocidos, ¿no? Pero que a buen seguro también influyeron muchísimo en ese estallido de la rebelión de 1591, ¿verdad? Sí, a ver, vamos a explicar un poco, ¿no? ¿Qué pasa aquí? O sea, Albarracín y Teruel y las comunidades de aldeas que englobaban estas localidades, pues estaban integrados desde hacía mucho tiempo en el Reino de Aragón, pero tenían su propia foralidad debido, pues, tanto a su anterior condición de zona de frontera cuando fueron concedidos esos fueros, ¿no? Como es el caso de Teruel, o también por el caso excepcional de Albarracín, que antes de integrarse en el Reino aragonés, pues fue un señorío cristiano independiente bajo dominio de los Azagra, una familia de origen navarro que había logrado su gobierno en la década de 1160 y que había cristianizado aquellas tierras, ¿no? Entonces, todos estos fueros diferentes que tenían Teruel y Albarracín, pues daban mayor autoridad y libertad a las autoridades tanto de Teruel como de Albarracín, que a pesar de estar ya plenamente integradas en el Reino de Aragón, pues hacían que la gobernanza del reino pues fuera realmente compleja para los monarcas, y más todavía en ese contexto del que venimos hablando de aumento del absolutismo regio desde finales del siglo XV y sobre todo en el siglo XVI. Exactamente. Bueno, pero también pues existía una peculiaridad que los monarcas desde tiempos de Fernando el Católico pues estaban aprovechando para acercar el ascua a su sardina. ¿Y qué peculiaridad sería esa? Pues que a mediados del siglo XV y tras un largo proceso de varios siglos, la institución del justiciazgo mayor del reino pues estaba ya plenamente desarrollada y había adquirido un enorme poder, ¿no? Como una especie de árbitro entre el monarca y los súbditos, ¿no? Sí. En muchos casos. Especialmente pues cuando ostentaba este cargo pues un acérrimo defensor de los fueros. Y es que, bueno, pues esa era una de las funciones principales del justicia, ¿no? O sea, defender los fueros. Que alguna vez llegaba al cargo a un justicia que, con tal de medrar, ahora veremos uno de los casos, porque está implicado en este tema de Teruel y Albarracín, pues le daba la razón al rey y luego pues era premiado, ¿no? Pero bueno, si le tocaba a un gran foralista, como por ejemplo fue el caso de Juan de Lanuza V el Joven, el que fue ajusticiado, ejecutado en 1591 por Felipe II, pues claro, se producían esos problemas, ¿no? De foralistas contra el absolutismo del monarca o de la monarquía. Claro, entonces, bueno, pues defender la foralidad aragonesa, ¿no? Ante los incumplimientos o abusos de cualquiera, ¿no? Incluyendo al mismo rey, pues ¿quién no podía destituir al justicia? Sí, esa era su principal... Era un cargo vitalicio, ¿no? Del justicia, o sea, no podía ser destituido. Entonces, de modo que, bueno, pues para disminuir la autoridad del justicia, ¿no? Que no le gustaba nada a la monarquía, como podéis imaginar, pues la monarquía empezó a aprovechar esa situación de la distinta foralidad de Albarracín y Teruel para argumentar que allí sus súbditos no podían acogerse a la autoridad del justicia. Uh-huh. Pero, claro, por supuesto, los habitantes de ambos territorios pedían la intervención del Tribunal de Justicia Mayor y la negativa real pues se fue enconando con el paso del tiempo, provocando un nuevo enfrentamiento en tiempos de Felipe II que fue aumentando. Sí. O sea, esto no se inició con Felipe II, o sea, venía ya de largo. Sí. Puesto que ya con Fernando el Católico pues intentó imponer una figura en teoría similar a la del justicia en Teruel y Albarracín, pero que en realidad pues estaba mucho más controlada por la monarquía y por lo tanto pues los turolenses no la aceptaron. Décadas más tarde volvió a intentarlo el emperador Carlos V en 1543, envió a Albarracín y Teruel a Juan Pérez de Escanilla con la supuesta misión pues de hacer guardar los fueros particulares y así evitar la intromisión del justicia mayor del reino. Pero lo cierto es que el emperador pues dio a Escanilla unas atribuciones de poder que iban directamente en contra de precisamente de esos fueros, ¿no? De Albarracín y Teruel, por lo que el conflicto, bueno, pues estaba servido.
¿eh? Entonces el enfado pues provocó una pequeña sublevación en 1544 con los turolenses pues exigiendo su derecho a poder invocar al Justicia Mayor del reino y no a sucedáneos impuestos por la monarquía, que tuvo que enviar al teniente general del reino, Pedro de Luna, para apaciguar la situación. No, que se lió pardísima con este tema, ¿no? Ahí al sur del reino, Claro. ahí en Teruel el Albarracín. Y claro, es que con Felipe de Habsburgo, con Felipe II, pues todavía en ese momento como príncipe heredero, pero ya cada vez con más poder gobernando en nombre de su padre Carlos V, claro, otorgó el perdón a ambas comunidades gracias a la intervención del virrey de Aragón. Aunque eso sí, multó aún así a Albarracín y a Teruel por su actuación y logró que el Justicia Mayor, Lorenzo Fernández de Heredia, este es el señor del que hablaba antes, fallara en favor del monarca, considerando legal el cargo que quería imponer la corona en Albarracín y en Teruel, ¿no? Hacer esa especie de justicia paralelo, pero que realmente estaba bajo los intereses de la monarquía. Claro, así el Justicia Mayor, que acabó fallando en favor de la monarquía, pues ese Lorenzo Fernández de Heredia, pues ¿qué pasó? Que recibió como premio el ser nombrado virrey de Sicilia, que era un ascenso político y económico bastante importante, ¿no? Ahí que es lo que mencionábamos antes, ¿no? Sin embargo, a este Justicia de Aragón que se dejó el cargo para marcharse a Sicilia, pues le sucedió en el cargo el Justicia Ferrer Lanuza II. Este, en cambio, era muchísimo más favorable en la posición de defensa de los fueros, situándose de nuevo en apoyo de Teruel el Albarracín, declarando como contrafuero las pretensiones reales. Así que aquí de nuevo la tenemos otra vez liada. Claro, entonces entre 1556 y 1560 las instituciones del Reino de Aragón pues trataron de apaciguar la situación, pero apenas lograron nada. Y en 1560 Felipe II pues decidió dar un paso más allá y unificó el gobierno de las comunidades de Teruel y Albarracín, dándoselo al aragonés Matías del Moncayo, señor de Rafoles, un hidalgo pues que buscaba medrar y que actuó pues de forma represiva y violenta. Además, Felipe II utilizó una vieja concesión del rey Pedro IV que premiaba a Teruel por su apoyo contra la unión de nobles en la guerra civil de hacia 2 siglos atrás, permitiéndoles pues tener un jurado propio, y prohibía la entrada del Justicia Mayor en esas tierras turolenses, pues esta institución se puso del lado de la rebeldía y contra el rey. Entonces, de esa manera, pues quería probar que era legal su actuación y que el Justicia de Aragón pues no tenía jurisdicción en Teruel ni en Albarracín. Claro, esta declaración del monarca puso patas arriba a ambas ciudades y todas las localidades que tenía, sobre las que tenía poder, que reclamaban, claro, la convocatoria de unas cortes en Teruel para solucionar el tema, pero a la que el monarca, pues evidentemente no hizo ni puñetero caso. O sea, porque estaba pensando eso, Felipe II, en convocar cortes. Y más para solucionar algo tan localista, ¿no? Y ante esto, pues los turolenses optaron por no acatar las disposiciones del gobernador Matías Moncayo, quien para intentar lograr que le hicieran caso, pues comenzó ya a utilizar ya directamente la violencia, ¿no? Lo cual se respondía a su vez con más violencia por parte de albarracinenses y turolenses. Y aquí, pues cada vez, como veis, se va liando cada vez más la cosa. Y la situación es que se fue totalmente de las manos. Y ya en el año 1572, Felipe II es que ordenó en secreto movilizar tropas castellanas en las localidades de Moya y Molina de Aragón, y también en el Reino de Valencia, en Morella y en Jérica, poniéndolas a las órdenes del duque de Segorbe, que aprovechando la Semana Santa, o sea, lo hizo casi con ¿cómo se dice?, con nocturnidad, y en vez de alevosía, con santidad, ¿no? Siendo Semana Santa, pues iniciaron su avance sobre tierras turolenses. O sea, que ya directamente el monarca Felipe II utilizó directamente a los tercios para lo de 1591 no había sido la primera vez que invadió al menos parte del reino aragonés, como estamos viendo, porque 20 años antes ya lo había hecho para someter al Albarracín a Teruel, ¿no? De hecho, en la noche del Jueves Santo de 1572, el ejército real ocupa Teruel, la ciudad de Teruel, para imponer la autoridad de Moncayo, iniciándose después una importantísima represión. Es que las persecuciones fueron importantísimas, la violencia continuó durante años incluso, e incluso a pesar de que en las Cortes de Monzón de 1585, las segundas que convocaba Felipe II en su reinado, después de llevar en el trono pues 30 años ya, ¿no? Pues el Justicia es que falló en contra del rey en esas Cortes de Monzón del 85. Pero aún así, Felipe II, ¿qué pasó? Pues que siguió en sus 13. E incluso no solo mantuvo la ocupación militar de Teruel, sino que también lo hizo con el Albarracín. O sea, que aquí se fue totalmente de madre, y este es un suceso súper poco conocido y que afectó muchísimo a esas relaciones entre Aragón y la monarquía, en este caso, con Felipe II. Claro, sí, que esto es por resumir, ¿no? Porque hay mucho más. Por ejemplo, Felipe II pues también la tuvo con el privilegio de 20 de la ciudad de Zaragoza. Pues también despreció a una embajada de nobles aragoneses que fue a hablar con él y a su corte en Madrid, y ni siquiera les recibió. No lo recibió. Etcétera, etcétera. Bueno, el ambiente estaba tan caldeado que parecía inminente que por una razón u otra
pues estallará un levantamiento de las instituciones aragonesas contra el rey. O sea, prueba de ello es que, para que veáis cómo estaba la cosa, es que el bandolero Lupercio Latras, por estos años, ocupó Aínsa en nombre de los diputados de Aragón, diciendo que los diputados le han ordenado que tome Aínsa porque Felipe II quiere acabar con las libertades aragonesas. Claro, el engaño coló por ese contexto del que estamos hablando, y los ansotanos, que eran muy foralistas, le abrieron las puertas de par en par. Y dice, claro, si vienes de parte de la Diputación, pues entonces, bueno, pues te abrimos las puertas, ¿no? Porque no vas a consentir que Felipe II acabe con las libertades aragonesas. Ansotanos es de Aínsa, ¿no era de Ansó? Sí, perdón. No, es que me he quedado y digo, no sé si estamos en Aínsa o en Ansó, porque como también ocurren cosas en el Valle de Hecho y tal, pues no te preocupes. Que No, en Aínsa. Sí, por eso que me he liado. O sea que no... Bueno, el caso es que, como estamos viendo, fueron muchos fuegos los que hubo en Aragón durante el reinado de Felipe II, y claro, todo esto que acabó haciendo, pues estallando finalmente en toda la cara en 1591 por ese famoso caso de Antonio Pérez, que fue la gotita que colmó el vaso, ¿no? Que en ese año, pues de 1591, se consigue escapar de su encarcelamiento, vestido con las ropas de su mujer que le había ido a visitar, es que esto es de película, ¿no? Huye al reino aragonés y se acoge a sus fueros, ¿no? Sobre todo a ese privilegio de manifestación, aprovechando pues que era de ascendencia aragonesa y que los fueros le protegían de las acusaciones del rey, ¿no? El rey entonces, Felipe II, utilizó, como hemos comentado hace rato, a la Inquisición, acusándole, dice, para poder echarle el guante, porque las autoridades aragonesas ya en plan, no vamos a transigir. O sea, porque si hubiera ocurrido en otro momento, probablemente las instituciones aragonesas hubieran entregado a Antonio Pérez y ya está. Pero como viene detrás de todo esto... Ya dicen, pues aquí no, aquí nos plantamos. Claro, porque es que los fueros le protegen porque ningún aragonés, y este era de ascendencia aragonesa, puede ser juzgado en Aragón por delitos cometidos en el extranjero. Es lo que dicen las leyes aragonesas. Sí. Entonces el rey, pues viendo que pues que las leyes aragonesas le protegían y que no iba a poder echarle el guante, ¿qué es lo que hace? Pues utiliza a la Inquisición, que lo acusa de hereje y homosexual, para así poder saltarse los fueros a la torera, lo que provocó, bueno, pues finalmente la rebelión, que fue fulminada con la intervención de los tercios, la ocupación militar de Aragón y la ejecución de los cabecillas, como el justicia mayor Juan de Lanuza, V el Joven, que era una persona, según las instituciones aragonesas, inviolable, que tenía el cargo vitalicio para toda la vida, y coge, bueno, pues lo decapita, ¿no? Y ya está. Y también, bueno, pues se carga al conde de Aranda o al duque de Villahermosa. Sí, dos de los tres principales foralistas, ¿no?, de aragoneses en esa rebelión, esa corta rebelión aragonesa de 1591. Pero no había terminado todo, ya que Felipe II, después de someter a Aragón con los tercios después de esa rebelión, pues claro, aprovechó, ahora sí que voy a convocar cortes. En este caso, lo que hemos mencionado antes, las cortes ya privativas, eran solo del Reino de Aragón, no eran cortes generales de toda la corona, ¿no? Y las hace en Tarazona, precisamente, en el año 1592. Dice, por si acaso pudiera pasar algo, los hago cerquica de Castilla, ¿no? Para si hay que echar por patas, pues... Y de hecho, al principio, es que ni siquiera las convoca, y lo normal es que, como mínimo, el rey estuviera presente tanto en la inauguración como en la clausura, y Felipe II dice, yo a la inauguración no voy, pero prometo que la clausura sí que iré, y de hecho fue, ¿no? Y en esas cortes de Tarazona consiguió Felipe II varias cosas. Se aseguró primero un jugoso pago económico de 700.000 libras jaquesas, que era una fortuna tremenda en esa época, sobre todo para las posibilidades económicas del Reino de Aragón, pero también hizo algunos cambios de importancia en las disposiciones legales aragonesas, en esos fueros, ¿no? Con los tercios ahí. Claro, tenía esa posición de fuerza con los tercios ocupando buena parte de Aragón, o las partes más importantes, ¿no? Claro, con esto, a ver quién era el guapo que le decía que no. Claro, ¿qué más consiguió con esa posición de fuerza? Pues consiguió que las Cortes del Reino aprobaran que el cargo de justicia pudiera ser ya desde entonces sustituido si se ponía en contra de los intereses de la monarquía. Por lo tanto, ya no era inviolable. Bueno, que no lo había sido. Para Juan de Lanuza, desde luego, no lo fue, evidentemente. Pero bueno, se saltó esa legalidad. También Felipe II abolió aquellos fueros que prohibían que un extranjero ocupara cargos políticos, y se pone así fin al pleito del virrey extranjero, porque a partir de entonces ya era legal nombrar a un castellano o lo que fuera virrey del Reino Aragonés. Aquí se termina eso. Y por último, y esto a mí me parece quizás casi lo más importante de todos esos cambios forales que hizo Felipe II en las Cortes de Tarazona, hasta entonces, si un rey quería aprobar algo en las Cortes aragonesas, debía conseguir unanimidad en la votación por parte de los 4 brazos o estamentos representados, que ya sabemos que eran
Uno era la alta nobleza, otro la baja nobleza, después tenemos al clero y por último las universidades o concejos de las villas y ciudades más importantes del reino. Claro, Felipe II cambia esa regla y a partir de entonces sería suficiente la mayoría simple. Es decir, 3-1, ¿no? Lo que otorgaba, dices, bueno, tampoco es tanto cambio. Pues realmente sí, porque esto ya permitía al monarca de turno ya jugar más, pues de decir, no hacer caso a uno de los... No tenía que convencer... Contentar a todos. Exactamente, ya podía jugar un poquito más con eso. Y en plan, bueno, pues si vosotros no votéis a favor, ya me pondré... Ya contentaré más a los otros, y así hacía que pues al final se pusieran todos de acuerdo, ¿no? Pero es decir, otorgaba mayores posibilidades a la monarquía para negociar a su favor y no tener que contentar a todos esos 4 estamentos privilegiados del Reino de Aragón. Para mí eso es importantísimo, eso es clave, este cambio foral. Sí. Y bueno, mucha gente se piensa que aquí acaba el pactismo aragonés, pero no. Los fueros, pero no. No, o sea, continuó pues bastantes siglos, lo que pasa que como veis, pues ya bastante tocado del ala, ¿no? Entonces, bueno, todo lo ocurrido pues fue un golpe durísimo para el foralismo aragonés, que quedó aletargado durante mucho tiempo y que de hecho pues no vivió una verdadera recuperación hasta el último tercio del siglo XVII, ya durante el reinado de Carlos II el Hechizado, y en buena medida gracias a la acción de su hermanastro Juan José de Austria en los 10 años en los que fue virrey de Aragón, promoviendo pues sus viejas costumbres, fueros y libertades. Sí, pero bueno, eso duró un poquito porque luego ya vino la Guerra de Sucesión Española, la dinastía borbónica y después los decretos de Nueva Planta. Y la supresión de los fueros y leyes e instituciones aragonesas. Exactamente, con esos decretos, exactamente. Pero bueno, como decíamos al principio, no es cuestión de realizar juicios ni demonizar, pero por acciones como las que hemos mencionado, que ya veis que son bastantes, a lo largo de este cuarto episodio, pues Felipe II al final dañó objetivamente los intereses del Reino de Aragonés en el sistema político y foral y legal aragonés. Y bueno, pues eso pues también hay que decirlo, ¿no? Porque para eso se ha creado pues esta pequeña serie que estamos haciendo de Villanos de Aragón. Y nada, como siempre, pues eso, que nos quedamos corticos de tiempo, que podríamos estar aquí hablando un ratico más, pero al final pues tenemos un tiempo muy medido, así que Santiago, te dejo ya fiesta, nos tomamos ya fiesta para vernos y escucharnos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Y ya sabes que si te has perdido algún episodio o un programa o quieres volver a escucharlo, pues que lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, porque es lo más fácil de todo, te lo pones a cualquier hora, lo paras, te lo vuelves a poner, rebobinas, vas hacia adelante. ¿Y dónde encontrarlo? Pues ya sabéis, en aragonradio.es, en Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en las plataformas de podcasting de siempre, que es súper fácil. Le das al enlace, le das al play y te pones a escucharlo. Ya sabéis que son iVoox, Spotify y Apple Podcast. Dejaros siempre vuestras opiniones, que son importantísimas para nosotros, vuestros comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso cada vez que publicamos un nuevo nuevo episodio de nuestro programa. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo episodio para conocer a los villanos de Aragón en Aragón Radio. En Aragón Radio, Villanos de Aragón. Una serie de historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués.